invito a los panelistas a presentar en 15 minutos sus visiones en torno a las 3 preguntas ordenadoras del debate, que nosotros se las hicimos llegar con antelación a los panelistas, pero la voy a leer. El efecto de las políticas públicas agropecuarias. Dado la heterogeneidad del sector agropecuario uruguayo, las políticas públicas agropecuarias, bienes públicos, sanidad vegetal, Instituto Nacional de Colonización, etcétera, y de Desarrollo Rural, ¿han tenido a su criterio un impacto positivo en la realidad actual del sector? Mirado en perspectiva, ¿habría que profundizar y trabajar más en algunas en relación a otras? Segunda, la competitividad y la política macroeconómica. El déficit fiscal, el tipo de cambio real, la política cambiaria y las metas de inflación, la ley de inversiones, la ley de negociación colectiva, la presión impositiva, son todos elementos de política macroeconómica. ¿Cómo inciden en la rentabilidad sectorial en general y según tipo de productor? A su vez, ¿qué otros factores no vinculados a la política macroeconómica se deben considerar por su incidencia sobre los aspectos mencionados? Y tercero, la perspectiva más allá de la coyuntura. ¿La situación actual del sector agropecuario es producto de una coyuntura determinada o existe la necesidad de reformas estructurales de mediano y largo plazo que permitan retomar el dinamismo agropecuario? ¿Qué rol debería tener la investigación, el desarrollo y las redes de innovación? Mercosur, ¿qué implica como plataforma para competir extrarregión y como mercado? ¿Cómo imagina el futuro de los productores familiares en un sector que demanda cada vez mayores escalas, conocimiento y acceso a capitales y mercados? Pero en serio, muchísimas gracias por poder darme esta oportunidad, compartir con compañeros las distintas visiones que podemos tener. Algunas son discutibles, otras son visiones que difícilmente se pueden acercar, pero está bueno ponerlas sobre la mesa y tratarlas de discutir y tenerlas claras. La primera pregunta hacía, y ya metiéndome en el tema, porque en los agradecimientos se van a ir los 15 minutos. La primera pregunta hacía referencia al impacto de las políticas públicas, supongo que las realizadas en estos 13 años de gobierno progresista. Y la respuesta inmediata es sí, fueron. Después veremos si son suficientes, si no son suficientes, si hay que profundizarlas. Pero si hablamos de desarrollo tenemos que hablar de los 3 planos del desarrollo: económico, social y medioambiental. Y por lo tanto lo que tengo que analizar es si las políticas públicas tuvieron impactos positivos en cada una de esos pilares del desarrollo. En cuanto a lo económico, lo podemos evaluar desde muchos puntos de vista: exportaciones, volúmenes físicos. En general, casi todos los indicadores aumentaron. Tal vez el único que se mantuvo casi que desde hermandarias es la producción de carne, que es una de las más importantes del sector, pero tanto los cultivos de secano como la lechería y por supuesto la forestación tuvieron un aumento significativo. Tal vez lo interesante de la ganadería es que habiendo perdido algo de área, siguió manteniéndose más o menos en los niveles productivos. Pero entonces, ¿en qué se ganó? Y se ganó en mercados, se ganó en la posibilidad de generar productos diferenciados, que después vamos a llegar a la conclusión de que es nuestro único camino en realidad, ganar por la diferenciación tecnológica y no por los volúmenes ni por abaratar costos de producción, que siempre hay que bajarlos, pero más allá de eso, nuestra capacidad competitiva está dada en la diferenciación del producto. La trazabilidad nos permitió llegar a la cuota 481, que es una cuota que se paga 5 veces más que la cuota común de carne a Europa. Nos permitió llegar a distintos mercados. Sé que hay una discusión por ahí que dice, bueno, pero no se pagaba más, era como la vieja discusión de la certificación ambiental en la parte forestal.
no es un problema de pagar más, y en la 481 se logró que se pagara más, gracias a la trazabilidad, sino que es la posibilidad o no posibilidad de entrar en determinados mercados. La trazabilidad hoy a nosotros nos puso en un nivel mundial en el mercado de carnes que no teníamos. Pero aumentó la productividad de leche por hectárea sensiblemente, con valores máximos y valores promedios más elevados. Y esto también fue producto de políticas públicas. Alguien me puede decir, no, pero eso también con valores de mercado como los que había, automáticamente, sí, eso es verdad, es parcialmente cierto, pero además hubo políticas públicas que favorecieron que esto sucediera. Darle escala al sector lechero mediante campo de recría, banco de reserva y de forraje, con las herramientas que tenía el Instituto de Colonización, por ejemplo, en el sector donde los impactos, si bien es chico por los volúmenes, los impactos son mayores, que son los quintiles más de abajo en la parte productiva lechera, mejoraron sensiblemente. Hay hasta algunos ejemplos que son muy particulares, como el plan del lechero arrendatario, donde se compraba la tierra y el arrendatario quedaba como colono. Me acuerdo que en realidad era una medida más social que productiva, y en los pocos casos que se dio, porque fueron relativamente pocos, el productor lechero que estaba arrendando y queda como arrendatario de colonización aumentaba sensiblemente su productividad de litros de leche por hectárea, y era solamente por la tranquilidad que le daba estar dentro del sistema estatal de arrendamiento de tierra. La propia creación del Instituto Nacional de la Leche como organismo donde las partes público-privadas se juntan para tomar definiciones y dar asesoramiento al Ministerio. El fin de la leche de cuota, que se dio también en el proceso de los gobiernos progresistas. Los apoyos desde otros programas, las unidades productivas de MEVIR, por ejemplo, que les hacía el tango a los productores más chicos, y permitió esto además la posibilidad de formalizar productores lecheros. Es decir, una serie de políticas importantes que hicieron que el sector lechero aumentara. También, y en el marco de un cambio climático que solo algunos pocos discuten, mundialmente estamos de acuerdo que los eventos extremos se vienen dando cada vez más seguidos y cada vez con picos mayores. La apuesta a la resiliencia de los productores, y sobre todo los más chicos, los que no tienen tanta espalda, generando una figura de emergencia agropecuaria con un fondo asociado, el apoyo subsidiado del sector a las pólizas de seguro agropecuario. Hoy en el sector granjero hay un aumento significativo del seguro contra efectos climáticos, y el apoyo al riego que se dio generalizado. Y de otra manera creemos que lo que se quiso hacer en el Prenader se dio una vueltita más hacia una visión de unir las necesidades verdaderas con los apoyos que se generaban. Después el acceso a los mercados, hubo una fuerte integración, se diversificaron, más allá de que sigue habiendo una presencia demasiado fuerte de los mercados cárnicos en particular. Hubo una diversificación siempre me acuerdo de cómo le hicieron bullying al pobre Frati cuando estaba en INAC, cuando él fue a conquistar el mercado ruso, y decían ¿por qué va a Rusia? Y terminaban vendiéndoles todos a Rusia y no vendieron ni siquiera la cuota de Estados Unidos que se tenían, y era la que más se defendía. Ese tipo de cosas. Después Rusia por otros problemas cayó, pero se siguió integrando, se seguía integrando los mercados. En el sector lechero se trató de diversificar, de todas maneras dependimos muchísimo de la región. Entonces, una serie de políticas y de medidas que mejoraron el aumento del crecimiento agropecuario. Y hay que tener cuidado porque evidentemente, es decir, la estrella de la agricultura, que fue la soja durante muchos años,
vino más por cuestiones de mercado que por cuestiones de política, pero también tiene que haber política para que esas cosas pasen, porque por algo los productores argentinos venían acá y no se quedaban en Argentina. En cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural, hubo un claro apoyo a la producción familiar en su conjunto, hubo políticas claras. Siempre se da un dato que es incorrecto y yo lo quiero acá, que hay un montón de gente por lo menos plantear. Se perdieron 12.000 productores familiares durante los gobiernos progresistas. Eso no es cierto y no es cierto. Y no podemos repetir muletillas que no son ciertas hasta que se vuelvan verdad. Porque la única medida que se tiene verdadera es el censo agropecuario. Y el censo agropecuario fue del 2000 al 2011. Por lo tanto, la pérdida de sus productores se puede asignar en parte al proceso de gobiernos progresistas, pero también en mucha cantidad a lo que fue una de las mayores crisis que hubo en este país, en la historia de este país. Y de todas maneras, las políticas que se hicieron a favor de la producción familiar permitieron que no se siguieran yendo otros que se hubieran ido, es decir, no tenemos el hecho contrafáctico, no se hizo qué hubiera pasado si no se hubiera hecho esto. Sin lugar a dudas, el mejoramiento del salarial del trabajador rural, su consideración como ciudadano, por primera vez en la historia se lo llamaba y se le daba la posibilidad de, al igual que el resto de los trabajadores y junto con las empleadas domésticas, darle el rol de cualquier ciudadano que puede negociar en el Consejo de Salario su salario y sus condiciones, más allá de que con eso no alcanza, y vimos durante el año pasado que hay otra serie de otras cosas que hay que seguir cuidando, porque no alcanza con las leyes o con la negociación colectiva, y hay que seguir vigilando que de algo que podemos estar orgullosos después no terminamos avergonzados, ¿no? Y un nuevo rol del Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Un rol donde se terminó la tarjeta. Esto no es una adjetivación insultante. El viejo ficha de inscripción al Instituto Nacional de Colonización hasta 2004, inclusive, preguntaba todo lo mismo que ahora, pero incluía en su último ítem recomendado por. ¿Ah? Y eso hay que tenerlo claro, porque en eso también ganamos en cristalinidad en políticas públicas. El acceso comunitario y en conjunto colectivo a los campos, que nos vaticinaron una y otra vez que iba a ser un desastre, y como todo en el sector, en la vida económica, algunos fracasaron, pero la gran mayoría tuvieron muchísimo éxito. Podríamos dar el ejemplo, me quedo solo con uno porque Fabo lo tomó como ejemplo, que es el campo de Banco Forrajero y de semillas de la Sociedad de Leche de San Ramón, que fue realmente un impacto bien interesante. El acceso de trabajadores organizados por primera vez al Instituto de Colonización, y un fortalecimiento del Instituto como organismo de tierra con una visión que para mi gusto es verdaderamente revolucionaria, donde la propiedad de la tierra del Estado ya no es la vieja consigna tierra para el que la trabaja, sino la tierra es de todos, el usufructo es del que la trabaja. Es decir, la convicción de la propiedad social de la tierra como un elemento bien diferencial, y que además en todas las reformas agrarias de toda América Latina que fueron propietaristas fracasaron porque se volvía a reordenar en función de los sectores hegemónicos de la propiedad rural. Andrés, te quedan 3 minutos. Qué va. Y 3 preguntas, María. Igual después estoy utilizando 5 para finalizar. Pero... Bueno, y yo pensé que me iba a sobrar tiempo. Y en términos de mejoramiento de las condiciones ambientales para la producción, hay que decir que se ejecutó el tema de los planes de suelo, de manejo de suelo. Eso es un salto bien importante. Quiero hacer énfasis en esto, la modificación a la reglamentación de la ley forestal, donde se cambiaron cosas, yo
Yo creo que la ley forestal es una excelente ley, un poco mancillada por un decreto reglamentario que fijaba algunas condiciones que dieron lo peor de esta ley. Y se modificó y yo creo que ganamos muchísimo en términos ambientales y también en términos productivos y en el prestigio del sector, que estaba bastante alicaído. Bueno, después la segunda pregunta, que voy a tratar de en los 2 minutos que me van quedando, que va a ser imposible, hablar de la competitividad y las políticas macroeconómicas. Es un tema para 1 minuto y medio en realidad. Sobre el tipo de cambio siempre se dice el atraso cambiario y todo ese tipo de cosas. El cambio en Uruguay es libre y encima el Banco Central, cada vez que se cae un poco, sale a comprar dólares. Evidentemente nosotros no producimos dólares. A veces, alguna vez es el chiste, tendríamos que tomar por asalto a la Reserva Federal de Estados Unidos, pero me parece que no nos da la nasta. La inflación, que siempre fue un valor complicado para la realidad nuestra, siempre se mantuvo por debajo de las 2 cifras. La ley de inversiones fue muy activa en el campo. Y ojo, yo de la ley de inversiones tengo mis reservas, no porque no haya sido bueno ponerlo, sino por las condiciones que se pusieron. Yo creo que hay que rever esto, sobre todo porque cuando como ministro una vez firmé una empresa que se acogía a la ley de inversiones por una traílla, me pareció que era demasiado ya. Una traílla es una herramienta bastante sencilla. En cuanto al salario, no puede tomarse en serio como un tema de ajuste de los costos productivos. Es muy menor, salvo en algunos sectores, es verdaderamente muy menor. Y en el 80% del país que es ganadero, muy menor. Me acuerdo de algún campo que vi cuando ejercía libremente y era feliz mi profesión, 2.000 hectáreas, y iba el dueño una vez de vez en cuando, y solamente cuando había que vacunar contrataba a una persona. Evidentemente ese salario, que se pague muy bien, que no era el caso, estoy hablando del año 2003, no afecta a los costos. En la fórmula yo tengo que poner, aunque sea propietario de la tierra, tengo que poner el costo de oportunidad de arrendar esa misma tierra, si no estoy haciendo muy mal las cuentas. Para saber la rentabilidad lo tengo que poner. ¿Cuáles son los costos de los insumos? ¿Por qué nunca se pidió reducción del costo de los insumos? A mí esas cosas me llaman la atención. O el costo de algunos intermediación que se mantienen fijos y rígidos y en dólares. Y después esos mismos son los que piden que el dólar se valorice. Sigo pensando en la competitividad basada en la diferenciación de productos. Nuestra competitividad mayor se dio por la trazabilidad y el compartimento vino. Son las 2 cosas que nos diferenciaron. Pudimos entrar a mercados más pagos. En el caso del compartimento de vino es chico, es casi que marginal, pero es interesante. Nuestro sector lechero se diferencia por las características tecnológicas. Me hubiera gustado hablar sobre algo que siempre, y a veces desde la propia izquierda, se dice de la primarización de la economía. Yo en ese punto estoy en desacuerdo. Depende de qué es lo que se le ponga a ese sector primario, si es verdaderamente generador de valor agregado o no. Y la falta de que me meto en la otra, pero la falta de una verdadera integración regional. Nosotros solos no somos nada, comentario velorio, no somos nada, ¿no? Si queremos competir con alguien como Uruguay solo, somos una hoja en el viento, pero en verdad somos menos que cualquier estado de Brasil. En serio. No, me acuerdo una película de Peter Sellers, Cabeza Ratón, que lo llamaba, que le declaraban la guerra a los Estados Unidos y encima ganaban. Era una comedia muy ridícula. Lo mismo nos pasa a nosotros. No tenemos ningún tipo de capacidad negociadora por nosotros solos, y solamente podemos tomarnos en serio lo que se viene dando en los mercados mundiales si lo hacemos en bloque. Y ese bloque, nos guste o no nos guste, es la región. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias. Un placer poder participar de debates que tienen que ver con nuestro futuro. A título de anécdota, si la memoria no me falla, el último acto político al que fui era de la vertiente
uno que cantaba, lo que me acuerdo es que cantaba Curiel y Mariana Ingold hacía un discurso político, creo. Nos divertimos, Leo Maslía también hablaba, nos divertimos un montón, fuimos en barra y estuvo muy divertido. Bueno, voy a tomar los 3 puntos. El efecto de las políticas públicas agropecuarias. Siempre es difícil de medir el efecto de las políticas públicas porque, digamos, un gobierno siempre va a decir crecimos gracias a nuestras políticas, y la oposición al gobierno va a decir, bueno, crecieron porque engancharon justo una suba de materias primas espectacular, ¿no? Y evidentemente los dos factores juegan y es difícil encontrar la ecuanimidad de decir cuánto se creció por políticas y cuánto se creció por coyuntura. La verdad es que coincide en el tiempo una situación muy favorable, que es bueno tenerlo presente porque esa situación tan favorable ya no la tenemos. O sea que de la misma manera que creo que haciendo un poco de política ficción, de repente si el Frente ganaba la elección anterior y lo agarraba Laftosa, posiblemente hubiera sido todo el desastre que fue y la oposición hubiera dicho, acá quedó demostrado que la izquierda ganó 5 años y no puede gobernar nunca más porque esto es un caos, haciendo un ejercicio de política ficción. O sea, el hecho es, se creció un montón, pero se agarró en coincidencia en el tiempo un envión de materias primas espectacular. ¿Qué es lo que a mí me parece que sí se creció en base a méritos del gobierno del Frente? Aquellas cosas que tienen permanencia, es decir, el apetito por conquistar mercados, el pragmatismo de no interrumpir algunas cosas que venían de antes, porque convengamos que la trazabilidad no se inventó cuando asumió el Frente, no fue que dijo qué buena idea esto de la trazabilidad, vamos a marcar de cero, sino que es algo que venía de antes y se supo continuar. La exportación en pie, que ya venía de antes, sin la cual hoy la ganadería sería un desastre y que le dio un marco de estabilidad muy importante. Yo creo que, en definitiva, las políticas son como el perfil de un suelo, se van instrumentando políticas y algunas que son buenas persisten y otras que son malas se desechan, y a veces cuando hay un cambio de signo político el riesgo es que se deseche algo que venía del partido anterior, porque como era del partido anterior vamos a tirarlo abajo. Pero me parece que las cosas en su lado bueno tienen una construcción colectiva, que el Frente tuvo el pragmatismo de no caer en errores que cayó Argentina y que cayó Brasil. Acá nunca hubo un impuesto a la exportación, eso me parece muy meritorio porque fácilmente se podría haber imitado las políticas de la época kirchnerista, que fueron un desastre. Aquí no hubo un movimiento sin tierra que juzgaba por sí ante sí que una estancia estaba mal trabajada, iba y la tomaba y sacaba patadas al dueño, que sería algo que hubiera hecho un daño terrible. Entonces hay un mérito, por lo pronto, en no imitar cosas que funcionaron mal en otros lados y en preservar cosas que venían bien y funcionan bien. Y la verdad es que gane quien gane una elección, lo que uno pediría es, bueno, el que era tu rival político hacía bien, no lo cambies, ponerle tu impronta pero sin destruir lo anterior. Y eso me parece que es muy meritorio. Le dio al mundo una sensación de que en Uruguay, ganase quien ganase, había algunas condiciones de seguridad jurídica o de formación de precios en base a las leyes de mercado que no cambiaban. Acá no se determinó que las cosas tenían que valer tal o cual precio porque a un gobernante se le antojaba. Eso me parece que es muy meritorio. ¿Qué para mí no funciona? Yo siempre veo subyacente o explícito un discurso que en primer lugar es antiganadería, por otra parte era lo que nos enseñaban en la facultad. Yo me acuerdo que había en el libro de administración rural que el otro día había una caricatura de Pelo Duro donde había un señor gordo con un vaso de whisky y dos peones que conversaban, y un peón le decía al otro, no hagas ruido que el patrón está haciendo la reforma agraria, ¿no? Y era como una burla multidirigida hacia el ganadero, y básicamente no había que ser muy saborí para saber que era una burla la reforma agraria de Wilson, que hoy sería como una revolución fenomenal, ¿no? Pero
me parece que hay un problema cultural de cierta izquierda de que la ganadería, la oligarquía vacuna típicamente, ¿no? Hay como todo lo que la izquierda hizo avanzar en no discriminar a los gays, en no discriminar a comportamientos, cuando hay que discriminar al ganadero es muy frecuente el desprecio, como si un hotelero grande fuera malo y un hotelero chico fuera bueno. Y en ese sentido, a mí las políticas que ponen énfasis en la producción familiar siempre me resultan sospechosas, ¿no? Es como el restaurante atendido por sus propios buenos es bueno, pero el restaurante que crece y funciona con empleados es malo. Hay como una tendencia al chico bueno y el grande malo que en el agro persiste cuando viene Conrad. Nadie dice no, acá solo hoteles familiares que tengan solo hasta 5 habitaciones y que el dueño viva relativamente miserablemente. Eso es lo que nos parece bien, y un hotel de gran escala nos parece mal. Entonces ahí me parece que hay un clic por dar en cuanto a que ser productor ganadero, ser agricultor, ser hotelero, ser empresario de cualquier rama debería ser exactamente lo mismo, como hemos dado el avance de que ser hetero, ser bi, ser homo, ser trans, o sea, lo que sea, es exactamente lo mismo. O sea, me parece que falta un grado de inclusión que muchas veces se trasunta en cuanto menos ganadería tengamos, mejor. El ganadero es un sospechoso hasta que demuestre ser políticamente correcto, y si contrata gente y deja de ser él con su familia trabajando, en realidad deja de ser familiar, y entonces cuando hacemos una política hay que por lo menos no darle nada, y si podemos perjudicarlo en algo, parece que estuviera mejor. Me parece que debe ser revisada la política en torno a Bella Unión y en torno a los biocombustibles. ¿Realmente el mundo va a ir hacia los biocombustibles, o es algo que se decidió en base a la coyuntura de precio volando del petróleo en 2005-2006, pero ahora estamos perdiendo un montón de dinero en plantar un sorgo y después ponerlo en un tanque de nafta, y es algo que en realidad deberíamos reflexionar, que estamos perdiendo un montón de dinero como sociedad gastándolo en algo que si lo destináramos a otro uso posiblemente sería mejor. En algún momento hay que discutir si tenemos que seguir plantando caña de azúcar, quemándola, cortándola con un machete y poniendo eso en un tanque de nafta, o hay que llamar a licitación para políticas de desarrollo que sean sostenibles, porque eso parece ser que sostenible no es, o por lo menos no sé, yo no me imagino que Uruguay va a ser un día súper competitivo en caña de azúcar con el sistema que tiene. Y en estos momentos en que tenemos un déficit fiscal insostenible, bueno, ahí hay que evaluar cuánto se está poniendo y si vale la pena ponerlo eternamente. Respecto al Instituto de Colonización, creo que hay casos buenos y casos malos. No me animo a opinar porque me parece que para opinar habría que hacer una recorrida muy extensa. A mí versiones me llegan de casos buenos y de casos espantosos, y me parece que también no me parecería nada mal hacer una auditoría y decir, bueno, que venga un tercero neutral y mire los N casos de colonos, el dinero que se ha gastado, lo que está pasando, y revisemos si eso funciona o no. Yo me pregunto, como política social, si en vez de darle 70 hectáreas, 80 hectáreas a alguien que no sé qué capacitación tiene, no sé si tiene banda ancha o no sé si tiene acceso a invertir como para lograr un suceso en su emprendimiento, si le diéramos el mismo dinero a la educación de los hijos de esa persona, no dentro de 20 años no tendríamos una transformación social mucho más positiva, y tendríamos que a sus hijos están investigando algo súper interesante y cobrando un sueldo mucho más interesante que estar en 60, 70 hectáreas remando contra una agricultura que con 60, 70 hectáreas es muy difícil hoy y va a ser mucho más difícil en el futuro. Entonces, ¿es la herramienta para eliminar la pobreza rural, o es la herramienta para tener un montón de microproductores que, salvo que inventen algo fenomenal, no sé si en un tambo de esa superficie lo van a lograr? Capaz que
mi visión está distorsionada y tenemos en el agro uruguayo 200 kibbutz donde hay 25 productores que funcionan de maravillas y nos vamos a convertir en algo maravilloso. Pero a mí me parece que corre un enorme riesgo de parecer algo muy generoso, tipo Robin Hood, pero que en definitiva no sé si es lo que le da un futuro a los hijos de que recibe el campo, de recibir ese campo. Tengo enormes dudas, pero yo, si me pidieran una opinión, diría: hagamos una auditoría y veamos, pasemos por un tamiz todos los casos del Instituto de Colonización y veamos. A mí me parece que es algo más fruto de tengo el poder, tengo una ideología y tengo todos los millones que yo quiera para implementar la ideología que yo quiero, y entonces voy y lo voy a hacer. Pero a mí me llegan versiones realmente de gente que dice: bueno, vos te debe el campo, pero tenés que hacer tambo. Quien te guste o no, sepas o no, si no haces tambo no te lo doy. Y tal, el tipo va y se pone a hacer tambo, pero no me parece que así vayamos a tener una lechería de punta en este mundo, ni vayamos a hacer la Holanda del Sur, que creo yo es un camino que es posible. En materia de política agropecuaria, no quiero dejar de mencionar lo que me parece muy bueno, que es la ley de cannabis que tenemos, que es excelente. Voy a corregir porque no estoy más en simbiosis, estoy en un proyecto de cannabis medicinal, pero me parece que en eso el Frente la colgó del ángulo y vamos a quedamos en la historia como el primer país que legalizó. Van a legalizar todos atrás, en septiembre legaliza Canadá, pero es como el impulso y su freno, ¿no? Legalizamos y después nos quedamos ahí. Con lo que le damos a 10 colonos podríamos tener un laboratorio impresionante, siendo vanguardia en investigación, y sin embargo, por suerte en este año en el MAC de Paysandú por primera vez hay un ensayo de cannabis, porque los estudiantes imploraron durante 4 años hasta que lo consiguieron, pero es como una legalización con culpa, de decir, bueno, legalizamos, pero que avance lo menos posible, cuando tenemos un monopolio mundial en la cadena de agregado de valor original en el agro, de más potencial, donde podemos poner una semilla de un lado y sacar un frasquito del otro y aliviar la epilepsia a millones de niños en el mundo que están desesperados buscando una solución. Entonces como que sí pero no, pero eso me parece un avance ineludible en el destaque. Creo que persisten situaciones de inequidad que en general nadie ve, no la ve ni el gobierno ni lo ve un solo Uruguay, por ejemplo, ¿no? Es decir, hay un diferencial de banda ancha en Uruguay que es inaceptable. Porque si yo soy una persona que está en el medio rural, estoy a menos de 100 kilómetros de Montevideo y no tengo para entrar a internet, o tengo, hoy sí, mañana no, y tengo una banda ancha mínima. O sea, la principal política social debería ser la banda ancha, tiene que ser equitativa para todos. ¿Cómo voy a ser yo colono? Con 70 hectáreas, soy peón rural, no terminé el liceo y ni siquiera cuando quiero buscar en la Wikipedia consigo que me entre internet. Entonces, eso me parece que es algo que nadie reclama en realidad, no está en ninguna agenda, pero me parece una inequidad inaceptable. Me parece que habría que ponerlo a la hora de profundizar. Me parece que eso es fundamental, porque además la clave de esto es que los hijos de los peones rurales tengan idéntico potencial o de idéntica capacidad de desarrollar su intelecto que los niños de Carrasco. Eso es equidad, ¿no? Bueno, pero hoy no está dada la infraestructura y eso es responsabilidad del Estado, esa infraestructura. Ese niño debería poder entrar a la Wikipedia apenas pueda en avión, con más ancho de banda que los que están en la ciudad, que tienen acceso a todo. Pero bueno, yo revisaría colonización y biocombustibles, lo revisaría con un neutro, llamaría al agente externo que venga y me diga: haga un informe sobre cómo está funcionando esto. Mi impresión es que lo de los biocombustibles fue hecho con la mejor intención, pero no es por ahí por donde va el mundo. Si pusiéramos ese dinero en otras energías, ¿a dónde llegaríamos? O en llevar la energía eléctrica a un trato equitativo con los países de la región. Paso al segundo punto, pero tiene que ver con esto, porque me parece que la inequidad en el costo de la energía es un problema grave, que es del agro y es de todos, pero es un problema grave.
con una anécdota yo por esa casualidad de haberme metido en lo del cannabis me hice una barra de amigos hippies californianos muy divertidos, votantes de Sanders, se consideran súper de izquierda, y un día una amiga muy querida que se quedaba en casa me dice: Eduardo, ¿el gobierno es de izquierda? Sí. Ajá. Y tiene una petrolera estatal que tiene el monopolio. Sí. Y ponen ¿cuánto plata están poniendo por año en una petrolera? Tanto, ¿cierto? Lo de los cientos de millones puestos en una petrolera en el 2015 y no lo ponen en energía solar. Dice, raro, la izquierda es rara, ¿no? Y la verdad que no supe qué decirle. Yo creo que en la macroeconomía está el gran riesgo de la sustentabilidad del crecimiento, y eso es un poco lo que yo intenté plantear con las 10 mochilas, ¿no? El tipo de cambio real de Uruguay hoy es el más bajo desde que el Banco Central lleva la estadística. Está fácil de encontrar y es el punto más bajo, está mucho más abajo que 2002. Me llama también, me parece un poco contradictorio decir, bueno, es el santo mercado que nos tira el dólar abajo, y nosotros, como somos de izquierda y creemos en el santo mercado, el dólar se va para abajo, y si se funden todos, el santo mercado dice que el dólar se va para abajo. Pero no me creo lo del santo mercado, porque hay un premio o sea, si no estuvieran las letras de tesorería todavía, pero si a mí me dan un premio de rentabilidad de 10% por vender pesos, ese libre mercado es un libre mercado con un jugador ahí que pone el Estado, como con las letras de tesorería, que bueno, tampoco digamos que es tan libre mercado. O sea, si sacamos las letras de tesorería es más libre mercado y posiblemente el dólar sea otro, pero digamos, por un lado, no podemos desconocer que tenemos todas las veces que descarrilamos desde que yo tengo uso de la razón es porque el dólar se va demasiado abajo, nos convertimos en una sociedad del hiperconsumo, nos endeudamos y no caemos. Todo ya lo vimos en el 82, ya lo vimos en el 2002, y ahora estamos por un camino que podemos decir, bueno, es el santo mercado, no podemos hacer nada contra ello. Bueno, si no podemos hacer ndo contra ello, tenemos que ver qué otras cosas hacemos, porque el gran desafío de la sustentabilidad es que no se caiga la inversión, y la inversión se ha caído gravemente. Y la gran clave de que se sostenga esto es que exportemos más, porque la única manera de aumentar la masa salarial sin contradicciones, sin que se funda todo el mundo, es que la masa salarial la paguen los chinos, la paguen los europeos, la paguen los estadounidenses. Es decir, la clave es exportar. Ahora, exportar con un tipo de cambio que siempre va para atrás, o por lo menos que en los últimos 2 años siempre va para atrás, es muy desanimante. O sea, ¿por qué la gente se empieza a poner nerviosa? Y bueno, porque en la medida que el dólar baja y la inflación se mantiene en un dígito, pero en el 2018 en el mundo decir que tengo inflación de un dígito es como decir, terminé secundaria. Bueno, sí, terminaste secundaria, pero no le ganaste a nadie con terminar secundaria. Es decir, sí, tenemos inflación de un dígito, pero en el mundo hoy decir que tenés inflación del 7% con un dólar que baja nominalmente, no es decir que está bien, es decir que está más o menos. Entonces esa combinación de dólar que baja, inflación del 7% a la exportación es una señal de que todos los meses te dice el negocio, el marco del negocio, este mes es peor que el anterior, y esto pasa desde hace decenas de meses. Eso es muy difícil de sostener. Eduardo, te quedan 2 minutos. Bien. Entonces, creo que el agro es lo que nos está mostrando que hay un problema grave de caída de inversión que se trasunta en una caída de empleo. Lamentablemente el salario tiene que entrar en la discusión, no porque somos los buenos solidarios que queremos que el salario suba contra los malos oligarcas que quieren que el salario baje, los malos oligarcas ganaderos ya de paso que no contratan a nadie, y todavía cuando contratan a uno cada muerte de obispo se quejan de que le pagan mucho. No es esa la realidad del 85% de los ganaderos, pero si el salario no se estabiliza, la desocupación se te va. Porque en definitiva, si los números no cierran y vos presionás a que el salario suba, lo que aumentás por un lado se te cae por otro. Y el dato de desocupación, los datos de desocupación de estos primeros 2 meses del año te están diciendo que te guste o no, si seguís aumentando los salarios vas a tener más desocupación, y eso me parece que socialmente es lo más complicado. Así que dedico los últimos 3 minutos. De macroeconomía habría más para hablar, pero lo dejamos luego. Pero me parece que simplemente lo que nos enseña la historia
todos los procesos de crecimiento terminan porque gastamos demasiado y se nos cae todo. Somos los nuevos ricos, gastamos 2.000 millones de dólares más por año de lo que recaudamos, hasta que un día las calificadoras nos dicen, ¿sabes qué? Te avisé 20 veces que tenías el déficit fiscal muy alto, ahora no te aviso más, te bajo la nota, y ahí empieza un círculo negativo. La situación actual del sector agropecuario, yo creo que es una situación de riesgo y con un potencial espectacular. El amigo Trump nos está dando una mano ahora buenísima. La emergencia de China es una oportunidad fenomenal. La gente que, yo creo que la gente de Uruguay lo único que está pidiendo es denme condiciones para volver a pensar en aumentar la producción y no para seguir pensando en qué costo tengo que seguir recortando, porque los números no le dan, al 80% de los productores los números no le dan, a un 20% que es muy profesional y que tiene escala le dan, pero hay una situación que es complicada y que sería espectacular acomodarla y generar ese salto de inversión, porque con China queriendo comprar alimentos y con Trump poniéndole aranceles a los productos de China, realmente el potencial que tenemos para duplicar las exportaciones en el corto plazo y poder crecer salarialmente sin aumentar desocupación y sustentablemente, porque la gente le cierra los números, es re factible. Lo que falta es decir, bueno, vamos a hacer un Mercosur de la energía. El gasoil va a costar en Uruguay parecido a Brasil y Argentina. Vamos a hacer un Mercosur de la energía eléctrica, porque así además tener energía eléctrica barata para Uruguay sería espectacular, para decir, bueno, reconvertí mi grilla de energía, ya no uso más combustibles fósiles, pero para mostrar eso tenés que mostrar que bajaste el precio al consumidor, porque reconvertir cobrando más que el resto no tiene mérito. Vamos a hacer algún sistema por el cual si contratás a alguien en determinadas condiciones te aflojamos un poquito el BPS, pero alguna condición que estimule a la recontratación. Es decir, la idea es, bueno, si el tipo de cambio no se puede tocar y estamos condenados a tener un dólar baratísimo, lo cual es peligrosísimo porque es lo más lindo del mundo, pero es lo más lindo para meter tarjeta y que nos enterremos todos. Si no podemos arreglar eso, hay un montón de otras cosas que hay que arreglar. ¿Hasta qué? Hasta que la inversión suba. O sea, acá el fiel de la balanza para mí es, hay que volver a generar las condiciones de que el dólar suba. Y el Frente, yo creo que tuvo un discurso totalmente pro agro en su comienzo, que no sé por qué lo perdió en algún momento del año pasado, cuando el agro empezó a avisar que había problemas y no había tiempo para recibirlos y no se le daba pelota y luego o se minimizaban los problemas, o se hace una ayuda muy parcial de a este sí, a este no, discrimino a este por esto y al otro por lo otro, que me parece que en definitiva no logran retomar esa lógica que yo la vivo en el turismo, donde se habla de cogobernanza público-privada y donde el Ministerio de Turismo dice, bueno, ¿cómo podemos hacer para que vengan más turistas y facturar más? En el agro me parece que se tuvo eso y en algún momento imperceptiblemente se fue perdiendo y se perdió el amor, y sin amor no hay inversión. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias Eduardo. Buenas noches. Al agradecimiento normal que uno tiene cada vez que lo invitan, que tienen la generosidad de invitarlo, yo tengo que agregarle que me han invitado con total conciencia de mis posiciones, y eso me genera una enorme responsabilidad que solo puede devolverse con la mayor honestidad posible en lo que les quiero contar. Voy a tratar de tomar los puntos que están previstos bajo otra manera, así que no voy a ir punto por punto, pero tengo la sensación de que voy a contestarlos a todos. Bueno, me parece que el periodo que vale la pena analizar, obviamente, es el periodo 2005, inicio del gobierno del Frente Amplio, a hoy, digamos, no solo porque es el gobierno del Frente Amplio y es la política agropecuaria que está funcionando, sino que también, como decía la convocatoria, están pensando en un cuarto gobierno y eso generaría una continuidad, una reformulación, pero siempre diría que los antecedentes a referir para pensar en un futuro tienen que estar anclados en el pasado desde la gestión del Frente Amplio. Además de eso, porque los precios en este periodo, entre el 2005 y hoy, subieron un escalón
que tiene la pinta de ser para siempre, es decir, hacia atrás del 2005 los precios, ahí esta gráfica está mostrando el 2005 igual 100, lo azul es carne, lo verde es soja y lo rojo es leche, ¿verdad? Y hacia atrás del 2005 son esos precios, son 100, es decir que mal o bien, aunque hubo momentos mejores, hoy los precios valen el doble de manera sostenida y crónica y estructural de lo que valían en el 2005. Eso además genera un fin de una época para los que somos medio veteranos. Este señor argentino, Raúl Prebisch, trabajaba en la CEPAL y fue quien generó la tesis de los términos de intercambio, es decir, en aquella época, fines de los 60, principios de los 70, los países que producían materias primas, como los sudamericanos, estaban condenados a muerte porque el que fabricaba lavarropas siempre iba a tener mayor valorización de su producto global. Eduardo siempre creo que puso de titular en el Observador alguna vez cuando el tomillo valió lo mismo que una laptop. Y bueno, esa profecía no funcionó. Esa profecía basó casi todos los movimientos de los 60 y los 70 contra los que se habían apoderado de la industria y de las fábricas en desmedro de los que producíamos materias primas. Por lo tanto, para mí no es cualquier cosa. ¿A qué responde esta suba? Este escalón que subió, duplicando los precios en 10 años para siempre. Y bueno, es un brote capitalista de China. Aquello de que a los chinos les gustaba comer arroz era mentira, no es verdad. Cuando tienen dinero, comen carne. Y si pueden comer bife ancho y jugoso, mejor. Entonces, esa gente que se puso de pie en un sistema capitalista consumista fue la que generó este monumental movimiento y por eso nos alienta a pensar que hacia adelante va a ser lo mismo. ¿Qué hicieron? ¿Por dónde entró este dinero? Todo este dinero, ¿por dónde entró? Entró por la ventana de la producción agropecuaria. Todo ese dinero se depositó en las cuentas de los productores. Y ese fue, sacando el turismo, que es verdad que tuvo sus propias ventanas, fue el embudo por donde entró todo ese dinero. ¿Y qué hicieron con la plata los productores? Gabriel Pereira, me acuerdo de una columna, dice, momentos que le hicieron a carradas, la plata que le hicieron a carradas. ¿Qué hicieron? ¿Cuánta gente diciendo ahora vienen a llorar? ¿Qué hicieron cuando se llenaron de plata? Y bueno, lo que hicieron fue, el anterior estaba mostrando el área de soja, eso fue lo que hicieron. Pasaron de 10.000 hectáreas en el 2001 a 1.400.000 hectáreas en el 2015. ¿Ah? Esa inversión, todo lo que ganaron los productores, y pongo la soja porque también son los malos, todo, fue puesto para aumentar el área, para aumentar. Aquí, para aumentar los rendimientos que nunca dejaron de parar, aplicando cada vez más tecnología. Entonces, si entraron por esa ventana y si los productores multiplicaron su negocio tantas veces, ¿por qué hoy están mal? O no sé si están mal, pero ¿por qué hoy se quejan como se quejan? Y hay dos posibilidades. O son unos llorones que lo que quieren es volver al pasado y eliminar las políticas sociales, o hicieron transferencias gigantescas desde ese sector agropecuario hacia los demás sectores de la sociedad. Y eso es lo que yo quisiera mostrar. La economía creció en este periodo de gobierno del Frente un 4,6% anual, el total de la economía uruguaya, ¿verdad? De allí, fíjese, uno de los campeones fue transporte, almacenamiento y comunicaciones. ¿Qué se imagina que transportaron? ¿Qué se imagina que almacenaron este sector que creció a una demencial tasa del 12%? Soja, ganado, trigo. La intermediación financiera creció un 9,4%, la electricidad y el agua un 7% y los impuestos un 7%. Y después están los que crecieron por abajo de ese promedio, la construcción un 4%, la industria manufacturera un 3%, otros 2%, y el peor de la clase, el que creció menos fue el sector agropecuario. Creció 0,9%, de forma que le depositaron en la cuenta, pero de una manera que el productor todavía no sabe bien cómo, se le fue hacia otro lado y se quedó con la parte pequeña de ese crecimiento. ¿Por dónde se fue?
¿Por dónde se fueron ese crecimiento? ¿Por dónde fueron las transferencias? Estos son datos del plan agropecuario. Miren solo la barra celeste. La barra celeste habla del precio de kilos de novillo, ¿tá? Porque el otro kilo de ternero dicen lo mismo y solo no se paluya. Pero fíjense, hoy decía Andrés que había subido los costos. Los costos de una pradera en kilos de novillo cada vez son más bajos. Los costos de un verdeo invernal cada vez son más bajos. Y aquí, en esta otra, los fertilizantes cada vez cuestan menos en términos de kilos de novillo. Es decir, que no solo los precios se fueron al doble, sino que la relación insumo-producto mejoró, no subieron los costos como subieron los novillos. Y esa maravillosa situación igual terminó en lo que está hoy el descontento del sector agropecuario. Porque ustedes verán entonces dónde sí aumentaron los costos. Y ahí ven el gasoil, que hoy cuesta los 100 litros 88 kilos de novillo, con el barril a 70, 65, por ahí, 70. Igual que en el 2012 cuando costaba 150. Es decir, ese es un precio que subió. Los salarios, yo no estoy haciendo nada, absolutamente ningún juicio de valor, simplemente de 200 kilos a 517 kilos de novillo para pagar el salario. Entonces, y después los impuestos. Fíjense ustedes, desde el 2005 prácticamente se duplicaron, y no solo se duplicaron, fíjense, les pido que tomen atención en la barra azul y en la barra celeste. La celeste son los impuestos a la renta, a la ganancia del sector agropecuario, y el azul son los impuestos ciegos. Básicamente con la reforma impositiva posterior a la de 2007, en la cual Astori decía que no se debería poner impuestos ciegos a la tierra porque envilece el precio, etcétera, 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 cosas que aprendimos hace apenas 200 años. Entonces, son los precios administrados. Fíjense que la voracidad del Estado reflejada en los precios administrados, en el gasoil. El gasoil es un clásico commodity, un bien transable si los hay. Sin embargo, en Uruguay se regula como la hotelería, pongo el precio que quiero. Los salarios, que son impuestos con bastante autoritarismo, también son una recaudación del Estado, porque decretamos mayores salarios y después aumentamos el IRPF. Y entonces el IRPF previsto para recaudar 300 millones de dólares recauda 1.500. Así que los salarios también son parte de esas transferencias que se hicieron desde un sector al otro. Pero como si esto fuera poco, lo dijo ya Eduardo, aquí, para hacerlo fácil, está el tipo de cambio, que no es el atraso cambiario, y no voy a entrar en esa discusión, pero que es como dice la gente que dice, el dinero no hace la felicidad, pero genera una situación tan similar que es difícil distinguirlo. Bueno, la tasa de cambio no es la tasa cambiaria, pero genera unos resultados tan similares que es difícil distinguirlo. Y aquí tienen, y obviamente, acababa de decirlo Eduardo, estamos en el peor momento de la historia. ¿Y eso qué quiere decir? Acá tienen en rojo el valor del dólar nominal y el IPC en verde. Y para que lo entiendan, si hay alguien acá no es de campo, pero le va a resultar fácil de entender, imagínense en donde comienza esta gráfica, 2004, el dólar era 28. Y yo lo contrato para mi empresa por $1.000 por mes. Sensacional, fíjate dónde está el dólar, fíjate dónde está el peso, los costos de vida. Soy Gardel, gano $1.000, soy Gardel. No te voy a ajustar por IPC, obviamente, porque va a seguir con el dólar. Desde ya, ¿dónde hay que firmar? Bueno, imagínense esa situación. Eso, 13 años después, el dólar está de vuelta a 28. Y estuvo mucho peor. Y se nos fue casi el doble los costos en pesos. Entonces, aquellos que están obligados a vender en dólares porque son productores y sus clientes son extranjeros, no tienen otra que cobrar dólares. Y tienen que pasar por la casa de cambio para pagar sus gastos. Ergo, su misma vaca cada vez da para menos gasto de lo que tenía. Entonces, los precios administrados subieron en Uruguay, los precios normales que el mercado regula, las praderas, los fertilizantes y las semillas bajaron. Eso, ¿dónde fue a parar, no? Digamos una cifra que yo les quisiera dejar. El
entre el año 2003 y el año 2017, en Estados Unidos la inflación, el costo en dólares de la vida aumentó 35%. En esos mismos años, en Uruguay, en dólares, el costo aumentó 200%. Así que ese es el fuera de juego de la productividad uruguaya. No se puede competir con alguien que subió los costos 35 cuando nosotros los subimos en 200%. Entonces, ¿cuál es el resultado? La plata entró, se depositó en las cuentas de los productores, se transfirió por atraso cambiario y costos a los demás sectores, que están muy bien. Entonces, ¿a qué situación llegamos? Bueno, a un campo con tierra barata, lo peor que le puede pasar a un país, porque eso ya lo vivimos, que cambia el nombre del juego. En la época de mi padre, una hectárea valía lo mismo que un novillo, y el nombre del juego era comprar el campo de al lado. Y solamente gente muy loca que había salido de facultad, salió convencida de lo que había que ponerle, era 2 pisos al ladrón, cuando el negocio era comprar campo y no comprar. Así que cada vez que el campo baja, las situaciones se limitan y el nombre del juego cambia. Eso generó este dólar paralítico, determinó que la unidad mínima económica haya aumentado enormemente. Un capataz, con el sueldo que nosotros pagamos, nosotros somos productores ganaderos, el sueldo que le pagamos a un capataz equivale, según el plan agropecuario, al ingreso neto de 500 hectáreas. El sueldo de un senador equivale, según el ingreso neto del plan agropecuario, a 3.000 hectáreas. Y 3.000 hectáreas valen 9 millones de dólares. Entonces, algo estamos haciendo mal. Los productores pasan a ser, a desaparecer, y los que desaparecen son los más chicos. No sé si en ese trabajo arqueológico que hizo Berta Reche, de que capaz que le toca al gobierno anterior esa pérdida, pero si no desaparecieron, deberían. No se enteraron de todas estas gráficas si no desaparecieron. ¿A dónde fue parar todo ese dinero? A bancar el costo del Estado. El costo del Estado se multiplicó por 2 en 10 años, en valores reales. Ningún país soporta duplicar su Estado en 10 años en valores reales sin pagar algún pecado. Entonces, la unidad económica es enorme, los productores familiares son obligatoriamente, y acá ustedes ven la contratación de trabajo, ya lo decía Eduardo. Ese es el número de contratados por empresa. El endeudamiento, obviamente, con esos números crece sin parar en el sector productivo y dentro de ellos, en particular en el sector agropecuario. Acá hoy me decía Nacho Bufa que los agricultores le deben a los proveedores privados, a todas esas empresas que financian, 400 millones de dólares. Son 2 millones de hectáreas de soja. Le deben 2 millones de hectáreas de soja a los que les están dando la semilla y el fertilizante. Imagínense esa situación. Con eso, los pequeños son inviables, pero también los grandes se han vuelto inviables. ¿Por qué? Por esta reforma impositiva que ha hecho que desde 4.500 hectáreas para adelante el impuesto al patrimonio básicamente confisque la explotación de ese campo. Y ahí sabemos todos, los Correa que contrataban 60 personas en una estancia se fueron y le arrendaron a los Pablo Carrasco que contratan 2 y los tienen muy bien pagos, pero que son 2 y no son 60. Resumen, después de duplicar los precios, de bajar los costos de producción, el productor hoy, en el 2017, necesita 44 kilos de novillo para hacer lo mismo que en el 2002 hacía con 42. Así que el dinero se depositó en sus cuentas, pero ellos no se enteraron, están exactamente congelados en el tiempo. El futuro, lo que yo básicamente la situación en la que llegamos es
¿para quién es la persona que puede hoy irse al campo y pasarla bien? Digamos, ¿no? Y tiene que ser, y yo tomé nota de algunas características para el nuevo productor, que sin la menor intención se ha generado un escenario y un marco en el cual lo que está prohibido es vivir de campo. Entonces, porque el que va a vivir de campo no puede pasar por la casa de cambio. Es decir, es gente que necesite acumular dólares y no esté preocupada por las letras de tesorería del Banco Central. Entonces, cuando el productor cobra su plata, pasa por la casa de cambio y paga el colegio de su hija, está fuera. ¿Quién no está? El que simplemente ahorra dinero en dólares y no está preocupado por eso. También tiene que ser alguien que no invierta, porque si no entra en esa relación maldita, relación de insumo-producto de costos administrados y fraccionados. Tiene que ser alguien que tenga escala. Hoy hay que ser muy grande. ¿Por qué? Porque con dólares como son, necesitas miles de hectáreas para hacerlo. Entonces se ha vuelto una fábrica de latifundio. Paradójicamente, hoy una de las pocas formas viables de irse para afuera es con un latifundio. Y eso es el marco en el que me parece que ni siquiera estaba pensando cuando se eliminaron estas cosas. Frente a esta situación, yo creo que el gobierno, algo dijo Eduardo, ha reaccionado, digamos, contándonos sus políticas sociales, que no son otra cosa, la cadena que resultó de la respuesta a los autoconvocados fueron políticas sociales. Para pequeños productores, muy loable, pero que no mueven la aguja de la producción. Cuando Mujica defendía el impuesto al patrimonio, decía que eran unos pesitos y eran solo 1000 productores los que iban a pagar. El tema era que esos 1000 productores son el 60% de las vacas vendidas en Uruguay. Entonces, seguramente los echamos, pero no resolvimos el problema de la producción ganadera estancada. Las políticas que se muevan la producción, los productores nunca esperamos noticias del Ministerio de Ganadería. Para nosotros el Ministerio de Ganadería es un agente de sanidad, un inspector de sanidad y un agente del MIDES agropecuario. Las noticias las esperamos de la Cancillería y del Ministerio de Economía. Esas son las noticias que escuchamos con atención, porque esas son las que nos cambian la vida al sistema productivo. La solución, si tenemos que hablar de soluciones, es, como decía un amigo, poner a Luis Suárez, que es el negocio agropecuario sin la menor duda el negocio más competitivo del Uruguay, poner a Luis Suárez a jugar de 9 de nuevo, sacarlo del arco donde lo pusimos de golero y ponerlo sin... Yo cuando voy para arriba, cualquiera de los problemas que se imaginen, cualquiera de ellos pasan por bajar el costo del Estado, todos. Si bajás el costo del Estado podés parar de emitir letras y de echarle nafta al problema del dólar. Si bajás el costo del Estado, podés eliminarlo sobre el precio del gasoil y la electricidad. Si bajás el costo del Estado, podés bajar los impuestos. Eso pone al agro de vuelta a 300 kilómetros por hora, llevándose puesto a todo lo demás. Lo otro que se necesita es bajar aranceles. Hay un debe enorme, no han bajado un solo arancel de los 13 años de gobierno. No hemos mejorado. 2 minutos, Pablo. Sí, señor. No hemos mejorado nuestro acceso a ninguno de los mercados. Y el endeudamiento intolerable tiene que empezar a ser un endeudamiento con otro plan. No estamos dispuestos más a... ¿Se acuerdan de aquel avión de Jorge Valle de 1.500 millones de dólares? Teóricamente había aterrizado y traía ese dinero. Nosotros hoy en día tenemos un avión de 2.000 millones de dólares todos los fines de año, trayendo nueva deuda para pagar sueldos. Entonces, necesitamos... No es posible no endeudarse de un día para el otro, lo sabemos, pero necesitamos endeudarnos contra un plan que termine resolviendo nuestro problema como si fuéramos una casa. Porque si vamos a endeudarnos para pagar la luz, estamos con un problema. Mis palabras finales son, creo que el mensaje es que el agro contribuye con la sociedad mucho más con su crecimiento que pagando impuestos. El agro paga 300 y pocos millones de dólares al Estado de impuestos en un presupuesto de 14.000 millones de dólares.
Si esos impuestos le impiden crecer, entonces estamos haciendo muy mal negocio. Yo siempre digo, cuando un camión de novillos se embarca, seguramente no más de 3 o 4 animales son la ganancia de ese productor. Los otros 30, si pensamos en un camión de 35 novillos, los otros 30 se los lleva todo el resto de la sociedad. Entonces, cuando ese camión no se embarca, sí, seguramente el productor pierde 3 novillos, pero la sociedad pierde 30. Muchas gracias. Muchas gracias a los organizadores. Como dice ahí en el PowerPoint, no sé si se ve bien, sí. Estoy jubilado, Frente Amplista del 71, independiente, y como decía el general, decir lo que se piensa, hacer lo que se dice. Yo estoy bastante preocupado con lo que está pasando y escucho a Pablo, a mi alumno y amigo de SINA, y es horrible, pero en el diagnóstico estoy con lo que dijo Andrés. Creo que hicimos muchas cosas en estos años de frente, pero siento que si no hacemos, esto se nos cae mismo, porque vamos a tener un cuarto gobierno del frente y lo vamos a sufrir mucho, porque todo lo que escuchamos es tal cual, los números no dan. Y la exposición que voy a hacer, la voy a resumir lo mejor que pueda, y voy a tratar de fundamentar lo que estoy diciendo. Los reclamos del agro actuales lo voy a tratar de encuadrar en una perspectiva de mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque la coyuntura actual no arrancó ahora, no es un tema de ahora, reventó ahora. Pero esto hay que analizarlo, vino de antes, arrancó antes y tiene un carácter sistémico y se va a prolongar para adelante. Entonces, me parece a mí que es la forma de analizarlo, porque si lo vemos como una cuestión solo coyuntural, me parece que no estamos entendiéndolo bien el tema. Y el tema tiene que ver con qué tipo de país queremos. Nosotros tenemos un país, y tiene algo que ver con lo que decía, creo que los tres decían, pero sobre todo Eduardo lo decía muy bien. Nosotros tenemos un país que históricamente fue intensivo en recursos naturales y va a seguir siendo intensivo en recursos naturales, y eso es una discusión que está anclada históricamente en la izquierda. Está anclada. Hay gente que, queridos compañeros históricos, compañeros, que no lo ven así, que piensan de que eso es un modo de producción del siglo XIX que fue heredado y que, bueno, hay que llevarla como podemos y que hay que superar ese modo de producción y que los sectores intensivos en conocimiento es el futuro y punto. En un esquema blanco y negro, y eso es lo que está condicionando, me parece a mí, las respuestas. Sí. Entonces, bueno, se me ocurrió pensar en esto. ¿Qué es la trampa del ingreso medio? Es lo siguiente. Varios países que son especializados en recursos naturales como los nuestros pasaron por procesos similares. O sea, tiene una etapa de crecimiento. Uruguay tiene 15 años continuo de crecimiento, como decía Oscar, y enfrentan situaciones como estas, y ahí comienzan una etapa de crecimiento, tal cual está pasando ahora en Uruguay. Y hay un conjunto de trampas o de trabas que si no las resuelvan empieza un proceso de declive. Otros países logran superar esa traba y pasan a ser países desarrollados. Eso está estudiado en la bibliografía y se sabe cuál es el problema. Entonces, y ahí se habla que son la maldición de los recursos naturales. Es un país intensivo en recursos naturales, entonces, pobre país, tiene recursos naturales, no pudo progresar, maldición de los recursos naturales. O hizo mal las políticas, hizo mal los deberes, entonces son maldición de las políticas públicas.
en ese dilema es donde estamos nosotros, ¿verdad? Lo que yo quiero decir es que ¿qué aprendemos de esta experiencia? ¿En qué situación estamos, verdad? Y yo escucho compañeros que dicen, no, en realidad tenemos que superar esta situación porque lo que tenemos es un país que debe superar esta situación porque tenemos solo recursos naturales, tenemos que avanzar hacia las TIC, la biotecnología, bla, bla, bla. Y otros, escuchamos a Pablo recién, no, el problema es que las políticas están mal, entonces eso es lo que nos está matando. Tenemos que, me parece a mí, analizar a fondo qué es lo que nos está pasando y ver qué rumbo tomamos. Para eso estamos acá, creo. ¿Qué son la maldición de los recursos naturales y la maldición de las políticas públicas? Bueno, esto ya fue dicho, hay un escenario internacional extremadamente favorable, las tasas internacionales de interés están allá abajo, hay una situación extremadamente favorable de precios de las commodities, que es una ventana de oportunidad muy favorable, que no es un momento coyuntural. Los países desarrollados dejaron de subsidiar a la producción de alimentos, no subsidian de exportación, hay una demanda fuerte, digamos, de Asia, todo lo que sabemos, digamos, y el tema es que en Uruguay, bueno, todo lo que explicó recién Carrasco, digamos, el boom de precios de los alimentos, digamos, y en Uruguay las políticas que se implementaron descansaron este trípode: política de servicios generales, todo bienes públicos, sanidad, todo lo que explicó Andrés, política de desarrollo rural, política de colonización, política de incentivo a las inversiones, zonas francas, todo eso estuvo, digamos, muy bien acoplado y tuvo muy buenos resultados hasta ahora. Y eso tuvo un impacto muy fuerte, digamos, en términos de mover la productividad total de factores, digamos, a niveles, digamos, desconocidos, en el sentido que logró una respuesta muy importante en términos de que la inversión en todo un primer momento se logró una respuesta muy fuerte, sobre todo en la agricultura, por lo que se explicaba, y eso fue hasta el 2012, 2013, 2014, y que ahí se para, ¿verdad? Sobre todo en la agricultura, por los problemas de rentabilidad que se empezaron a ser notorios. En la ganadería venía bastante más atrás, en la ganadería intensiva y en la lechería, en la ganadería intensiva siguió un poco más, pero y después el stock, digamos, y los problemas de rentabilidad fueron bastante generalizados, y en la lechería más, y en la agricultura ni que hablar. El problema se da en el tipo de cambio real, estos son datos del Banco Central, y ahí es donde está el problema, ¿verdad? Eso son mediciones del Banco Central. ¿Cómo se mide esto? Ustedes lo saben, es la misma canasta de bienes. En este caso se puede medir de distintas formas, se toma la misma canasta de consumo en el país en el cual se le exporta, en la misma canasta de bienes en el país que se exporta y nosotros, en dólares allá y acá, y se compara eso, cómo evoluciona en el país al que se exporta y en Uruguay. Lo que se observa es que el costo en dólares en Uruguay es mucho más alto, entonces el tipo de cambio real baja en la región y afuera. Eso es lo que está ahogando a todo el aparato productivo. ¿Cuál es el origen de eso? Bueno, eso es... hay varias situaciones, digamos, que está complicando la situación que Pablo Carrasco lo veía a nivel micro, digamos. Yo lo que lo veo es a nivel un poco más arriba, digamos, a nivel macro. Yo lo que creo, y lo que decía anteriormente, esta situación arrancó mucho antes, digamos, revienta cuando los precios hacen un escalón hacia abajo. Pero la trampa estaba montada antes, digamos. Cuando hay una decisión muy legítima, me parece a mí, del gobierno del Frente, de cambiar la regla del juego. Por eso hay un juego democrático y priorizó el gasto público en términos de políticas sociales. Para eso hay un cambio en el gobierno del Frente y dice, bueno, muy bien, yo quiero hacer políticas sociales y tomo esa decisión. Para eso destino recursos públicos a hacer políticas sociales, ¿verdad? Entonces, esa decisión implica
una decisión que tiene implicancias intertemporales y de distribución de largo alcance. Cuando los ingresos a futuro, digamos, sabemos que en una economía que es dependiente de commodities, eso en un momento van a bajar. El 80% de nuestra canasta exportadora de bienes es agropecuaria y agroindustrial, ¿verdad? El tema jubilatorio, el sistema integrado de salud, esos son inamovibles. Estamos hablando de la política social, digamos, que crearon derecho de propiedad genérico, eso no se mueve, es lo que Danilo dice, gasto endógeno, ¿verdad? Eso es fijo. Y eso es de destacar que el incremento del gasto público, digamos, es la causa básica de desaparición del superávit fiscal. En un momento estuvimos bien, pero tomada esa decisión, con ingresos que tienen esa complicación, entramos en una trampa, ¿verdad? Que se ve a nivel micro, que es lo que estaban explicando anteriormente. Eso es una decisión política, clarísima. Ahora hay que fumársela y ver cómo salimos de esa trampa. Pero es evidente, por eso yo soy crítico cuando se dice, no, el déficit fiscal no importa. Sí importa, importa y mucho, y hay que darle mucha atención y ver cómo salimos de esto. Aquí están los componentes del déficit fiscal. Entonces, cuando uno mira lo que está en rojo es el gobierno central y el BPS, ¿verdad? Se tomaron decisiones que a mí me parecen adecuadas, no es que esté en contra, pero el tema es se ampliaron la cobertura social, se gastó mucho más para poder darle cobertura a salud, se contrataron maestros, bien, está todo bien, eso estaba en el programa y es legítimo. El tema es que eso, desde el punto de vista de la visión de mediano y largo plazo, ahora hay que ver cómo de una forma racional se logra que eso no ahogue al aparato productivo. No es decir, no, le tiré la pelota y ahora que venga Menencucho a arreglar esto. Eso es una actitud, a mi juicio, no frentista, ¿verdad? Eso es muy fácil, lavarse las manos y decir, no, miren, no, el déficit fiscal no importa. ¿Cómo que no importa? ¿Qué hacemos con esto, compañero? Eso es lo que hay que pensar. Cuando yo leo artículos de prensa, yo soy Frente Amplista del 71 y soy, no sé, el comité de base lo fundamos con mi viejo, por eso estoy acá. Pero eso me enerva cuando veo esa falta de responsabilidad. Bueno, ahí están los números. Esas transferencias son 7.5% del PBI. Se han venido haciendo reformas en la seguridad social. Pero ¿se va a encarar una reforma en serio de la seguridad social? ¿Sí o no? Viene el momento electoral, ahora mismo. De aquí a ya estamos en eso. ¿Se va a hablar de esto, sí o no? Claro, capaz que estratégicamente conviene esperar que pase la elección. Pero esto es una bomba de tiempo, ¿verdad? Hay un corto periodo de unos poquitos años para por lo menos encarar esto. Cuanto antes se entre a este tema, va a ser mejor. Pero sí o sí hay que entrar ahora. La trampa 2, la eficiencia de las empresas públicas. El uruguayo quiere empresas públicas en el Estado. Ahora, no poner a cualquiera a manejar eso, ¿no? Digo, está claro. Gente que esté en la justicia, no solamente que primero que tenga compromiso político, segundo que tenga compromiso ético. Digo yo, no sé, que no ande tarjeteando por ahí, me imagino, no sé. Entonces, que sepa del proyecto, que ese proyecto sea auditado, sea evaluado, ¿no? Digo yo, no sé, mínimo. Porque si no, alguien que sepa evaluar un proyecto, porque si no, pasa eso. Después hay que pagar la tarifa, ¿no? Además, la ley de empresa pública, en el año 2003, en el momento crítico del país, cuando se cayó la tablita y qué sé yo, había aspiraciones, y un proyecto incluso redactado por Furiel y por Danilo y no sé quién, que habilitaba hasta la importación, a paridad de importación para combustible, para bajar el costo del combustible, ¿verdad? Una situación crítica, como la que vivimos en 2002-2003. Bueno, ahora hay una situación, yo no digo, es crítica, sí, también. Bueno, ¿por qué no darle flexibilidad a cosas en momentos críticos? No, porque hay una corporación o hay un gremio que se opone. Bueno, sí, no habrá que revisar esas cosas. Digo, está bien defender la empresa pública, pero no tampoco martillarse los dedos, ¿no?
La trampa 3, la escasa profundalización financiera como base de la diversificación. Con el incremento del precio de las commodities, nosotros tenemos, y esto es un tema global de América Latina, digamos, nos pega a todos. Cuando no hay instrumentos financieros potentes, digamos, entonces las señales de precios no funcionan muy bien para canalizar los fondos hacia otras alternativas de financiamiento. Entonces eso limita fuertemente la diversificación de la actividad productiva. ¿Por qué? Porque cuando vienen los booms de precios y las buenas condiciones, digamos, en alguna actividad, típicamente el sector agropecuario o industrial, no tenemos buenas condiciones para poder aprovechar eso en otros sectores y construir capacidades en otros sectores. Cuando eso sucede, hay un momento de bonanza, aumentan el valor de las garantías, incentivan el ingreso de capitales, pero cuando los precios internacionales caen, eso hace más dependiente del sistema financiero y fragiliza todo el sistema. Eso nos ha venido pasando, nos sigue pasando, y es una trampa que está ahí latente. En el agro también pasa eso, es decir, nos genera un activo de relativamente baja rentabilidad, entonces se colocan bienes inmobiliarios o arriendan el campo, o otra cosa todavía que es peor, como esta zona del mundo, o sea, los países del Mercosur, toda la parte agropecuaria y agroindustrial funciona como una plataforma exportadora agropecuaria y agroindustrial. Los capitales medianos y grandes se movilizan en la región, migran en esta plataforma entre los 4 países, los grandes, en función de los precios relativos. Entonces eso genera mucho lío y hay una asimetría regulatoria importante entre los 4 países. Entonces hay una migración importante entre esos países cuando hay estas inestabilidades en la migración de capitales. Una trampa 4, la infraestructura y la estructura de soporte. Eso también, se han hecho avances en algunas, por ejemplo, en los temas de la calidad, es decir, ¿qué es lo que uno pretendería de las políticas públicas si son de calidad cuando tenemos un boom como el que tuvimos? Es que se hubiera creado infraestructura de calidad, ¿verdad?, de entrada. Eso con el tema del fiscal no se hizo. Caminos, se hizo bastante en el Sistema Nacional de Innovación, se gastó bastante plata y se va a seguir gastando plata en educación. Se hizo algo en innovación, pero estamos todavía lejos de lo que serían los parámetros mínimos. El Audelar hizo algunas cosas, se creó la ANI, se creó la UTEC, pero los esfuerzos son bastante desparejos. Cuando lo comparamos con los países de la región, por ejemplo, hay el porcentaje de jóvenes con menos de 24 años que combinaron secundaria completa. Bueno, estamos muy mal, estamos realmente muy mal. Entonces, estamos volcando una montaña de recursos y estamos hipotecando el futuro en serio. Y este tema de educación es gravísimo. Y los que trabajan en el sector agropecuario saben perfectamente que el nivel de capacitación que tenemos en varios sectores, en algunos sectores sí, pero en varios sectores no tienen el nivel suficiente para poder afrontar lo que se viene, digamos. En infraestructura también, ¿verdad? Hay un rezago muy fuerte en eso. La trampa 5, hay una asimetría regulatoria en el Mercosur notoria. El Mercosur funcionó muy bien de arranque como proyecto los primeros años, ¿verdad? Y se había avanzado bastante en términos de regular. Ahí Andrés decía una cosa importantísima. El Mercosur hoy es una zona del mundo absolutamente privilegiada desde el punto de vista de la reviravuelta de lo que son los alimentos en el mundo. Tenemos una oportunidad histórica de realmente retomar el camino Mercosur como plataforma estratégica para exportar alimentos al mundo. Sin embargo, hay una asimetría regulatoria brutal, no solamente desde el punto de vista político de lo que es hoy el Mercosur, sino desde el punto de vista de la regulación, desde el punto de vista ambiental. Brasil hace un dumping social terrible, hay diferencias en el control ambiental,
en el control de inocuidad de alimentos, en el uso de agroquímicos, en fin, hay una plataforma enorme para trabajar. Acá ven en la importancia que tiene el Mercosur a nivel mundial. Ahí está el saldo neto comercial, exportaciones menos importaciones de alimentos. Se prevé que el Mercosur sea el proveedor mundial de alimentos, ¿verdad? Ya está, en la proyección está ponderado de esa forma. Las cadenas globales de valor están marcando de que esta es la zona proveedora de alimentos del mundo, ¿verdad? Y ahí tenemos una oportunidad histórica. Hay un grupo de productores del sur, son productores medianos y grandes que están coordinados y tienen formalmente el apoyo de los gobiernos. Ahí hay una oportunidad muy clara. Uruguay está participando, pero muy tímidamente de esto. Y finalmente una trampa 6, hay muchas más, pero la trampa 6, el acceso a mercados e inversiones. Acuerdos comerciales con terceros países. Uruguay, hablamos de TLC y nos pone el pelo de punta a muchos, pero si no accedemos a mercados en serio, no es un tema solo de aranceles, cada vez más son temas, las barreras no son solo arancelarias, son barreras no arancelarias, tienen mucho más peso que las barreras arancelarias. Y los acuerdos con terceros países son condiciones de vida o muerte, digamos. Tenemos que entender eso, me parece a mí. Eso, además, cada vez más, el acceso al mercado está asociado al acceso a inversiones. Uruguay, como decía Eduardo, hoy tenemos un problema de inversión gravísimo. La tasa de inversión está igual a la época más oscura de la inversión en Uruguay. Estamos en 13-14% del PBI. Eso es símbolo de estancamiento clarísimo. Estamos como en la época de que no crecía nada, estamos en ese horizonte. ¿Creemos eso para Uruguay? ¿Queremos eso para un gobierno del futuro, gobierno del frente? ¿Sí o no? Eso está asociado hoy más que nunca a la apertura de mercado. Entonces, o le ponemos las pilas o vamos cabeza derecho para eso. Ahí está la tasa de inversión, como pueden ver, estamos en 2005, la tasa de inversión todavía hoy está más bajo que eso. Y eso hoy significa abrir mercados y traer inversión. Bueno, el desafío, para terminar, es que para mí todas estas trampas del ingreso medio es qué tipo de país queremos. Yo lo veo así, no es confrontar país intensivo en recursos naturales versus país intensivo en conocimiento, no, es una falsa dicotomía. Para mí tenemos que salir de esta trampa, priorizar cuáles son los problemas que tenemos que ir sí o sí a una reforma del sistema de seguridad social, sí o sí a una reforma del Estado, sí o sí ir a una apertura comercial más decidida, priorizando retomarnos el camino del Mercosur. Esas son y todas esas trabas, levantar esas trabas es fundamentalmente un tema político. Lo demás, los técnicos vienen después. Por ahí la dejo. Gracias. Lo primero que espero que se hayan sentido bien los panelistas, se hayan sentido a gusto. El estado de polarización que tenía la situación del agro a veces puede determinar que los debates no necesariamente se encaminen como uno tenía la expectativa que se encaminara, dar la garantía de que se podía expresar lo que se quisiera. Creo que han quedado expresadas algunas cosas que terminan siendo desafiantes. Lo peor que hay es que no nos desafíen los argumentos. ¿Está bien? Yo siempre digo que el adversario político más grande que tuve en el debate parlamentario, hoy fallecido, y le voy a hacer el homenaje, se llamó Alejandro Achugarri. Y tenía una virtud para quienes fuimos legisladores con él: te desafiaba. En la Cámara de 99, pero uno elige con quién debate, ¿no? Y a veces uno puede dejar de debatir con 90. Es irrelevante. ¿Está bien? Pero hay que tener la capacidad de que nos desafíen los que ponen cosas distintas a las que uno piensa. Y creo que este es el objetivo de esta ronda de la vertiente en debates. Que nos movamos y nos desafiemos, aunque
presentemos que hay discrepancias y que uno puede tener sus otras respuestas, porque creo que la construcción del camino se termina consolidando a punto de partida de los desafíos que uno reciba y cómo poder superarlos. Así que le agradezco al panel, particularmente con quienes puedo haber tenido más discrepancias, pero así lo planteamos de entrada cuando llegamos, y creo que esperemos que rondas como esta podamos seguirlas planteando con temas que surjan desafíos. Este país tiene una cosa que tiene que proteger, que lo dije en la entrada, que es la institucionalidad. ¿Está bien? Este país tiene un diferencial, construyó un diferencial histórico desde el siglo XIX, durante el siglo XX, y llegó a construir una institucionalidad distinta. A veces los uruguayos pretendemos juzgar las cosas que pasan en el resto del continente con nuestra experiencia histórica de institucionalidad. Trabajo todavía en relaciones internacionales durante 40 años de esos 45. Y les puedo asegurar que en realidad nuestra evolución histórica e institucional, la que tenemos que defender, no por los que pueden tener mi edad o un poquito más, ya estamos jugados en eso, sino por aquellos que vienen atrás, tenemos que tener la capacidad de discutir desde el punto de vista frontal, pero teniendo que tenemos que defender la institucionalidad. ¿Está bien? Y que la institucionalidad nos va a dar la garantía de poder convivir y encontrar las soluciones que se entiendan. Así que muchas gracias a todos y seguiremos construyendo.